Amigos, el Evangelio según San Marcos es el que nos trata el día de hoy, ya que hoy celebramos la fiesta de su autor. San Marcos, tenemos algunos datos sobre su vida. Sabemos que era hijo de una familia acomodada en Jerusalén, que fue colaborador cercano del mismo San Pablo, de San Pedro, a quien llama mi hijo. Con San Pablo se embarca en algunos viajes, aunque en algún momento tienen algunas diferencias y San Pablo, por no ir con Marcos, se separa de Bernabé. Sin embargo, en las últimas cartas, ya en su cautividad cercana a su muerte, suplica que le manden los manuscritos y que con él venga Marcos, que le es de gran utilidad. Bien, pero en cuanto a su evangelio, en cuanto a su legado, Marcos, el evangelio de Marcos es considerado, tal vez no se diga así, pero sí es considerado como el pariente pobre entre los 4 evangelistas. Es el evangelio más pequeño, de apenas 16 capítulos, y ciertamente él no tiene tanta variedad, riqueza de pasajes propios como los tienen los demás. No tiene los grandes discursos del Evangelio de San Mateo, como el que nos transmite el Sermón de la Montaña, las Bienaventuranzas, varias parábolas importantes como la de el siervo sin entrañas, la parábola de los talentos. No tiene esa riqueza del Evangelio de San Lucas, que nos da las 3 parábolas de la misericordia, nos da personajes propios de San Lucas como Zaqueo, como el buen ladrón. No tiene los grandes discursos del Evangelio de San Juan, sus 7 signos cargados de significado, su profundidad espiritual. Por eso, durante mucho tiempo, el Evangelio de Marcos era visto así como un resumen de los demás evangelios, y además un resumen mal hecho porque omite muchas cosas importantes. Entonces, como que no tiene mucho caso prestarle tanta atención, sí, decir, el Evangelio de Marcos. Pero pocos cuentan entre su evangelio favorito al Evangelio de Marcos. Por eso es visto como el pariente pobre entre los evangelistas. Pero de pobre no tiene nada. Porque nada menos San Marcos es el que nos heredó a todos su mayor riqueza, siendo él el primero en empezar con el género literario llamado evangelio. Si tenemos evangelios, fue gracias a San Marcos. El primero en animarse, el primero en tomar la iniciativa. Y por supuesto que los demás, al ser posteriores, toman muchos pasajes de San Marcos. O sea, no es que San Marcos le copie a los demás, no, más bien son los demás quienes tomaron su base, su sustento en el Evangelio de Marcos, y claro que lo enriquecieron con información y perspectivas propias que cada uno de ellos tenía. Pero vaya, no significa que aunque los demás, digámoslo así, mejoraron el Evangelio de Marcos, este pierda su particular riqueza. Conserva un estilo propio. Ciertamente no es una joya de la literatura, como lo es, por ejemplo, el Evangelio de San Lucas, con un griego elegante, también cuidado. No, el Evangelio de Marcos es escrito con el lenguaje en griego, fue su idioma original, pero es el griego conocido como la koiné. O sea, el Evangelio con el idioma de la calle, con el idioma de los pobres, un idioma muy corriente. De hecho, sí, cuando se estudia el texto original de San Marcos, te vas a dar cuenta de que tiene varias faltas de ortografía, que tiene muchos errores geográficos, que tiene algunas incongruencias. Pero bien, eso no es lo que importa. No nos preocupa darle un premio Nobel de literatura a San Marcos. Pero eso sí, nos transmite con tanta viveza sus pasajes. Nos describe a Jesús de una forma tan apasionada. El Jesús de Marcos no es el Jesús tan espiritual del Evangelio de Juan, ni el Jesús tan misericordioso de San Lucas, ni el Jesús maestro de San Mateo. Es un Jesús del que te vas a enamorar. Un Jesús que te cautiva. De hecho, ya ven que cada evangelista tiene un signo. San Lucas, un toro, San Mateo, un ángel, San Juan, un águila, pero el signo del Evangelio de Marcos es un león. Nada mejor para describir al Jesús del que nos habla San Marcos, porque es un Jesús siempre en movimiento, un Jesús aguerrido, un Jesús que se le ve todo el tiempo haciendo algo. En 16 capítulos nos transmite no menos de 8 milagros. Un Jesús que es seguido, perseguido por las multitudes que no le dan tiempo ni para comer,
y siempre, siempre está en movimiento. Nos señala Marcos que le hablaba a las multitudes. Bueno, pero ¿qué les decía? Marcos es parco en en transmitir las enseñanzas de Jesús, a diferencia, por ejemplo, de San Mateo, que estructura las enseñanzas en 5 largos discursos. También San Juan tiene discursos profundísimos, larguísimos, pero Marcos no. Solo nos dice que su palabra era con autoridad. Su palabra cautivaba a quien lo escuchaba. Su palabra tenía poder. Por eso no nos hace falta aquí tanto saber qué es lo que decía Jesús, sino más bien quedarnos fascinados con aquel que hablaba. Aquí estamos llamados a enamorarnos de ese Jesús tan activo, que no se quedaba de brazos cruzados al ver el sufrimiento de la gente, que poco sabemos de lo que nos hablaba, pero eso que nos hablaba era ese reino de Dios, esa buena noticia que transforma vidas. Ese Jesús que mostraba la presencia del reino de Dios con gran poder. Ese Jesús que le encantaba meterse en problemas. A propósito, curaba en sábado, comía con las manos sin lavarse, hacía cosas por las que sabía que los fariseos lo iban a criticar. Y eso fue poco a poco armando el plan siniestro de los fariseos de buscar su muerte. San Marcos es el que nos presenta más a Jesús como el siervo sufriente, como aquel que se entrega a la muerte cumpliendo el designio del Padre. Marcos, de apenas 16 capítulos, podríamos describirlo como un perfume finísimo, como un concentrado guardado en un frasco pequeño. ¿Los más finos perfumes acaso te los venden a granel, en galones? No, vienen en un frasco pequeñito y debes usar de a poquito porque es muy fino. Pues así haz de cuenta, es el Evangelio de Marcos, el cual, siendo una lectura breve, vale la pena tomarse el buen propósito de tomar nuestra Biblia y volver a leerla. Porque para poder comunicar esa pasión por Jesús, debemos hablar como Marcos. Imagínate que tú predicas a Jesús, pero eres tan elevado, tan espiritual, un lenguaje tan teológico, tan elaborado como San Juan. Híjole, pues ese lenguaje, así como el Evangelio de San Juan, está dirigido a los que ya están iniciados en el seguimiento de Jesús. Los que no estén tan familiarizados poco te van a entender. O que tu lenguaje, tus enseñanzas sean tan esquemáticas, tan doctrinales como las de San Mateo. Pues ciertamente tu mensaje es para los que ya quieren profundizar en él, pero para atraer la atención del que no conoce a Jesús, difícilmente. Si en cambio tú, al igual que Marcos, hablas de Jesús con esa pasión, con esa viveza, transmitiéndonos la persona de alguien que te enamora, que te cautiva, alguien que te amó y dio su vida por ti, si a ti se te ve así de convencido, así de enamorado de San Marcos, entonces tu predicación llamará y cautivará a otros. Pues precisamente el Evangelio de Marcos es ese querigma, ese primer anuncio llamado a enamorarnos de Jesús. Luego vendrá San Mateo a afianzar nuestras enseñanzas. Luego vendrá San Lucas a mostrarnos un Jesús lleno de misericordia y un Jesús que nos llama a vivir en comunidad. Luego vendrá San Juan a profundizar en el misterio de su divinidad. Pero un primer paso es siempre necesario. Primero, háblame de ese Jesús. Convénceme de que Él es el Mesías y haz que me enamore de Él. Vamos desempolvando nuestro Evangelio de Marcos y tengamos ese contacto con el Evangelio más primitivo, el más antiguo, el primero, la inspiración de los demás, y que sea también nuestra inspiración para volver a fascinarnos con Jesús y tener ese firme deseo de comunicarlo a los demás. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.